existe inhabilidad para seguir ejerciendo la revisoría fiscal en una propiedad horizontal de uso comercial cuando un hermano del revisor fiscal pasa a ser propietario de un local en la propiedad horizontal. Mire, esta pregunta está muy bien, está muy buena esta pregunta. Todos los que tengan que ver con propiedad horizontal y revisorías fiscales de propiedades horizontales. La ley 675 dice, la ley 675 del 2001 establece que todas las propiedades horizontales de uso comercial o mixto están en la obligación de tener revisor fiscal, sin importar cuántos locales tengan. Puede ser un edificio de 100 apartamentos, de los cuales 99 sean destinación vivienda y uno sea con destinación comercial, que automáticamente ya es una propiedad horizontal de uso mixto y están obligados a tener revisor fiscal. ¿Está claro? Ahora, las propiedades horizontales netamente residenciales es potestativo de la asamblea de propietarios determinar si tienen o no tienen revisor fiscal. ¿Ok? Ahora, viene el tema de las inhabilidades para los revisores fiscales. La norma separa el revisor fiscal de la propiedad horizontal de uso comercial y mixto con el revisor fiscal, en caso de que exista, de la propiedad horizontal netamente residencial. ¿Qué nos dicen las inhabilidades en el caso del revisor fiscal de la propiedad horizontal comercial o mixta? Dicen que no puede ser el revisor fiscal de la propiedad horizontal comercial o mixta ni dueño de un bien privado, o sea, un local o un apartamento, ni tampoco puede ser tenedor, o sea, no puede estar viviendo, así sea en calidad de arrendatario, dentro de la propiedad horizontal que va a ser la revisoría fiscal. Segundo, nos dice, tampoco puede existir un grado de, no puede haber afinidad, primer grado de afinidad o hasta cuarto grado de consanguinidad, ojo, con los miembros del consejo de administración o con el administrador. ¿Está claro? Estas personas, o sea, ese revisor fiscal de propiedad horizontal, comercial o mixto, no puede ser ni propietario, ni puede vivir como arrendatario, ni puede tener un grado de afinidad o consanguinidad con el consejo de administración o con el administrador. ¿Está claro? Pero, en el caso de que en los conjuntos residenciales o propiedades horizontales netamente residenciales, donde es potestativo de la asamblea de propietarios determinar si tienen revisor fiscal o no, en este caso el revisor fiscal de esa propiedad, en esa propiedad horizontal residencial, sí podría ser propietario o incluso arrendatario. Lo que no se puede, ojo, es que tenga, por obvias razones, tenga grado de consanguinidad o afinidad con el consejo o con la administración. ¿Está claro? Para complementar esto, para los que estén interesados en el tema de revisor fiscal en propiedades horizontales,